Ah, Buenas noches a todos los oyentes que logran visualizar esta grabación. Como ya es costumbre, cada fin de mes el Centro Bienser trae a un profesional para realizarle una entrevista. En este caso, esta entrevista va a ser conducida por mi persona, la psicóloga Yasmin Ramos Pisa, y por la psicóloga Yadira. Bien, el invitado que nos acompaña hoy es el psicólogo Pedro Ruiz Vega, licenciado de la Universidad Privada del Norte. Actualmente labora en el colegio privado SEBA, José Alvarado Quiñones, y trabaja también con niños y adolescentes. Esta noche nos acompaña para compartirnos un poco de su conocimiento y experiencias. Es un placer darle la bienvenida al psicólogo Ruiz. Muchas gracias por tenerme y gracias por la invitación. Perfecto. Muy bien, entonces me gustaría dar el pase a mi colega Yadira para que nos mencione cuál es el tema a tratar el día de hoy. Sí, ante todo muy buenas noches y de nuevo reiterando la bienvenida al psicólogo. El tema de hoy es el maltrato infantil. Como vemos en nuestra sociedad actual, se observan cifras altas de violencia infantil, la cual se va a expresar por medio del maltrato físico, psicológico, sexual y muchas veces por negligencia. Y los victimarios suelen ser los padres o los cuidadores. Bueno, continuaremos con las preguntas que le vamos a realizar. La pregunta es, ¿qué factores van a intervenir en el maltrato o violencia infantil? Permítame un momento, por favor. Bueno, al parecer el psicólogo está teniendo uno que otro inconveniente. Sin embargo, siempre se recalca, al menos que este tema justamente buscamos abarcarlo, porque muchas veces la población infantil o adolescente suele ser la más vulnerada, puesto que se encuentran todavía en etapa de formación. Ahora sí, psicólogo Ruiz, ¿le Sí. puedo dar el pase? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia. Respecto a su pregunta de qué factores intervienen en el maltrato infantil o la violencia infantil, uno de los principales podría considerarse como el estilo de crianza que han tenido los padres dentro del hogar. Este es el factor que más favorece el maltrato infantil. Un ambiente donde los padres no hayan estado listos para criar al niño, disfunciones en la familia, tanto como en la que crean como en la que vienen. La falta de relaciones afectuosas entre los miembros puede llevar a malos tratos. La falta de redes de apoyo para el menor en la escuela o en el hogar. Y por último, el factor contextual, que puede predecir la negligencia con mayor claridad, es la pobreza y la privación de las necesidades al niño. Esos podrían considerarse como los 4 principales factores. Entiendo. Cuando usted menciona que en este caso el maltrato infantil se puede relacionar en cierta forma con los padres, ¿podría profundizar un poquito esto? Me parece algo interesante. Claro. Yo personalmente considero que cuando una persona forma una familia, independiente de si la ha planeado o no la ha planeado, tiene que implementar o de alguna manera combinar dos conceptos o tratar de hacer paz entre dos conceptos. La familia de la que viene el concepto de familia con el que ha crecido desde sus primeras etapas, con el de la familia que planea tener o con la familia que quiere tener. Muchas veces al no ser una familia planeada, no se le presta demasiada atención al concepto de la familia que él planea tener o no genera un concepto en primer lugar. Así que forma una familia idéntica con la que creció. Y si en la familia en la que creció hubo maltrato infantil o hubieron malas prácticas, es normal que también se presenten en la familia que esta persona genera. Es decir, es un proceso cíclico.
Correcto, justamente eso le iba a preguntar. Entiendo que esto es algo que, digamos, los abuelos han repetido con los padres y los padres, bueno, repiten estas conductas con los hijos, ¿correcto? Sí. Perfecto. Bueno, entonces la psicóloga Yadira al inicio mencionó que justamente estos casos se repiten de forma constante, cada vez se presencian más de estos. Ah, bueno, si se presencian en su gran mayoría, me imagino que habrá ciertas características que se pueden evidenciar de forma constante en los niños que han sido maltratados. ¿Usted podría mencionarme cuáles son esas características comunes? Claro, las más resaltantes son el aislamiento en su entorno social, sus amigos, o en las actividades de rutina. También pueden ser cambios en el comportamiento, como actitudes agresivas, enojo, hostilidad o cambios en el rendimiento escolar. Todos ellos son factores o indicadores a tomar en cuenta para detectar a un niño que está sufriendo de maltrato infantil. Cambios en el comportamiento, ausencias frecuentes en la escuela, lesiones inexplicables como moretones o fracturas. Yo laboré durante un tiempo como psicólogo en el Instituto Nacional de Salud del Niño, y en dicha institución, antes de que pasaran al área de salud mental, los pacientes llegaban por emergencia con fracturas, con golpes, moretones y todo tipo de laceraciones en su cuerpo. Y a la hora de revisar los formatos en los que llenan el diagnóstico de ingreso, podían decir desde choques de carro hasta caídas de tercer, cuarto piso, o hasta ataques de perro en algunos casos, y luego después de los exámenes, las placas, las tomografías pertinentes, se veía que los moretones o los daños causados en el cuerpo del paciente eran causados por golpes o venían por contusiones con objetos, por lo que se podría decir que los padres mentían a la hora de darnos el diagnóstico de ingreso del paciente. Y era la principal razón por la cual el paciente podía terminar en el área de salud mental, porque el paciente venía con miedo de buenas a primeras. El paciente no quería hablar sobre lo que pasaba en su casa, ni mucho menos cómo se generó con las heridas. Su respuesta más predominante era: pregúntale a mi mamá, o pregúntale a mi papá, o sea, con la persona con la que está. Podían venir por indicaciones del propio médico, o a veces venían por las indicaciones del familiar con el que venían. Era incluso una manera de pedir ayuda. Entiendo, son casos bastante graves. Y justamente que nos mencionan esos casos, ¿ustedes como personal del área de salud podían hacer algo? ¿O qué pasaba con esos casos? No podíamos hacer nada. Es decir, mi recomendación, o lo que como yo hubiera procedido, si se me hubiera permitido, hubiera sido llamar a la policía, llamar a las autoridades pertinentes. Puedes hablar de MUNA o cualquier entidad que esté encargada de proteger a los niños, porque claramente no era la primera vez que venían. Es más, teníamos alta reincidencia en el hospital de niños por los mismos tipos de contusiones, y siempre venían por un diagnóstico diferente según sus padres. Así que se podía decir que los pacientes que volvían a sus casas ocasionalmente volverían al hospital, y se seguiría repitiendo el ciclo. Es más, yo recuerdo que en el área de emergencia tuvimos un caso muy particular a las 7 de la noche, que vimos debajo de la ambulancia, de una de las ambulancias estacionadas, a un niño de aproximadamente 10, 13 años, que estaba metido debajo de la ambulancia, y en el momento en el que nos dimos cuenta, todo el personal salió a ver quién era este niño, y el niño salió corriendo, y el personal de seguridad fue tras él, y una vez que lo agarraron, el niño pataleaba, trataba de liberarse, y hasta que lo pudieron sentar y nos llamaron a nosotros, que justo en ese momento estábamos de guardia, para conversar con el paciente. El niño no quería hablar, pero después de un rato, al cabo de unas horas, el niño nos confesó de que había escapado de su casa porque en su casa su mamá le pegaba.
y su mamá era la única persona con la que vivían. Yo no sé hasta qué punto tiene que darse el maltrato en una casa para que un niño tome la decisión arriesgada, muy arriesgada de escapar de su casa, peor aún confinarse debajo de un carro, solo por el miedo a que su madre lo encuentre. Se llamó a la policía contactó a su madre, el niño no declaró con la policía, a nosotros no se nos permitió poner una denuncia como personal del hospital porque iba a involucrar la imagen de la institución, y el niño volvió a su casa. No lo volvimos a ver en la institución. Entiendo. Sin duda es una experiencia bastante triste que Sí. usted debe haber presenciado, bastante impotencia sobre todo frente a esos casos que, como usted menciona, se dan de forma frecuente. Bueno, psicóloga Yadira, ya dejando este un tema un poco fuerte de lado, le doy el paso por favor, para que pueda continuar. Bueno, sí, bastante lamentable la experiencia que cuenta el psicólogo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿El impacto del maltrato infantil varía de acuerdo a las edades? Por supuesto. El maltrato que se infiere dentro de los primeros 5 años de vida, una etapa muy particular en la cual nosotros los profesionales de la salud mental recalcamos siempre su importancia, puede ser especialmente dañina debido a la vulnerabilidad del menor y al hecho de que en los primeros años de vida se caracterizan por un desarrollo psicológico mucho más rápido que en los años siguientes. Durante estos años es precisamente los que delimitan cómo será el desarrollo de la persona en su vida. Normalmente se subrayan situaciones con base en el análisis de sus efectos en el aspecto psicológico del niño, pues es en esa etapa donde marca su desarrollo y su aprendizaje. Muy bien, entonces eso afectaría en su desarrollo tanto emocional del niño, ¿verdad? Así es. Bueno, psicóloga Yasmín, le doy pase para la siguiente pregunta. Perfecto, creo que esa pregunta ha sido bastante importante porque tengamos en cuenta que la infancia es donde el niño más que nada aprende y se desarrolla, como ya mencionó. Y bueno, creo que es una etapa donde suceden varios cambios y también se acoplan varias conductas y comportamientos que el niño va a presentar en el futuro y que, digamos, conviva en un ambiente donde se da maltrato o abuso, sin duda va a interferir bastante. Entonces, si se da esto, si el niño sufre de maltrato infantil, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo que se van a poder visualizar o manifestar? Las consecuencias a largo plazo van desde baja autoestima hasta graves efectos cognitivos como problemas de atención y de aprendizaje. En estos casos también puede observarse conductas agresivas y pobres relaciones interpersonales. La literatura y casuística nos ha mostrado que el abuso infantil y la negligencia que se ha implicado como factores de riesgo para el desarrollo de los trastornos de la personalidad en adultos es predominante. Se podría decir que la mayoría de factores de riesgo a lo que está expuesto un joven tienen como base común el maltrato infantil. Incluso más de la mitad de los jóvenes involucrados en denuncias de maltrato están en riesgo de repetir un grado, abuso de sustancias, delincuencia, absentismo escolar o incluso embarazo prematuro. Ahora, después de mencionar todo esto, no creo que sea un problema sencillo o fácil. Y aún con el debido tratamiento, incluso a veces se pueden presentar secuelas. Sin duda es un proceso largo y complicado que lamentablemente muchas veces es ignorado. Entiendo, sin duda, pues el presenciar todo esto debe ser un proceso bastante complicado y que también requiere acompañamiento. Lo ideal es que sean los padres, pero muchas veces ellos son los mismos abusadores o buscan que estos casos sean cubiertos. En ese caso debería actuar ciertas instituciones, ¿no? Y bueno, ahí es donde también viene nuestro papel y nuestro rol, buscar proteger al niño y pues tratar, digamos, de que
en cierta forma supere esta situación y pues logre desenvolverse de forma adecuada en un futuro. En este caso, en institución educativa en la cual usted laboró, ¿hay casos de estos? ¿Cuáles son las características que se han observado en esos infantes? Por ejemplo, la baja autoestima, las malas notas. ¿Se ha presenciado esto? Así es. E incluso desde mi formación profesional, casos que nos planteaban nuestros profesores, casos prácticos durante el internado e incluso durante ya como en mi experiencia como profesional. Desde que me estaba formando los he escuchado y en la práctica con respecto a que son ignorados, pues creo que es porque a ciertas personas les conviene no involucrarse en estos casos o que sus nombres sean mencionados. Esto involucra tanto a los padres de la víctima, lo cual ya sería catalogado como negligencia, y al hecho de que o bien busquen encubrirlo o simple y llanamente no les importe. Por otro lado, en los colegios también escuché colegas míos sin mencionar casos donde el mismo colegio o la institución cubre esto con tal de mantener su prestigio. Creo que podría asociarlo con esos factores principalmente, ya que en casos más extremos creo que en general la sociedad prefiere cubrir todo e ignorar que en realidad sucede esto. Protegen a sus seres cercanos del maltrato, pero los ignoran si les pasa a alguien más. Es complicado tanto como para una persona individual como para una institución o una entidad denunciar este tipo de cosas, especialmente el maltrato de un menor, puesto que este niño no puede no puede denunciar, realizar una denuncia por sí mismo. Sigue estando bajo el tutelaje legal de sus padres. Y una persona o una institución que quiera realizar la debida denuncia tiene que enfrentarse a estos padres, es decir, tiene que presentar pruebas de que estos maltratos vienen de parte de casa y muchas veces es un proceso largo, es un proceso complicado, con muchas trabas, dado que nosotros como personas externas, como entidades externas, no tenemos ningún tipo de relación con el niño, más allá de ser sus educadores o, o una persona que vela por su salud, o un simple psicólogo, por decirlo así. Y muchas veces, las veces que se ha intentado, ha resultado mal. Ha resultado en denuncias vacías o incluso en malas situaciones. Por ejemplo, llegó un caso a mi consultorio de un niño que sentía mucha culpa porque él presenció como estando de visita en casa de sus amigos, los padres de su amigo se agarraron a golpes. Y este niño creyó que teniendo una comisaría cercana, lo más pertinente sería ir y decir a la policía de lo que estaba sucediendo. La policía intervino y cuando la policía llegó a la casa, los padres negaron todo y el niño quedó mal. El niño quedó mal y encima le prohibieron juntarse a su amigo con él, por lo que el niño pensó que actuar de la manera que él pensó correcta estaba mal. Así que este caso no solo se puede presentar, este caso de denuncias vacías o denuncias que terminan en nada o unas donde el sistema legal no favorece el apoyo, se presentan tanto en niños como en personas individuales como en entidades, por lo que se ha generado una cultura de mejor no involucrarse, porque no puede terminar bien para la persona para la que denuncia. Sí, muy bien. Bueno, rescatando a lo anterior sobre a largo plazo, pues este impacto de violencia infantil a largo plazo, pues también puede influir, o sea, no solamente en la etapa de desarrollo donde se encuentra el niño, sino que también es para toda su vida, se podría decir como una marca o como una carga que él va a cargar toda su vida y creo que va a ser muy difícil de poder enfrentar a esa situación, o sea, que se le va a quedar así como un trauma y creo que esto va a repercutir durante su proceso de desarrollo, ya sea presentando ansiedad, depresión o estrés postraumático. Bueno, recalcando el otro punto también que usted menciona, que los padres muchas veces suelen ocultar o encubrir a los abusadores
o a las personas que realizan este maltrato, ¿no? Ya sea física, que dentro de ello está lo verbal y lo psicológico, ¿no? Es importante también que ellos rompan esa cadena de encubrir a quien realmente, o sea, no piensa en las consecuencias del niño. Entonces, es importante también que puedan tomar en cuenta ello y de poner fin a ello. Entonces, dicho eso, pasamos a la siguiente pregunta, que es en caso de que el abusador sea los padres de familia y usted detecte ello, ¿cuál sería su mejor actuar? Al menos en el interior de las instituciones se crean protocolos que tienen como función principal garantizar las condiciones de seguridad para los niños, niñas y familias. Cabe recalcar que estos protocolos aplican solo y solo si estas acciones se producen o son detectadas dentro de la institución. Estos protocolos indican cómo proceder ante una determinada situación. En la mayoría de las instituciones se realizan protocolos enfocados hacia la protección de los derechos de los niños y las niñas, como de violencia, maltrato en los diferentes niveles y violencia social. Una vez se haya identificado el caso, la idea es observarlo, recoger los datos necesarios o pruebas e informarlo al superior, y lo ideal sería que se comunique con las instituciones pertinentes. Pero esto no suele pasar. Sin embargo, lo ideal es que nos enfoquemos en la etapa previa, es decir, la prevención de estos casos dentro de lo que nosotros podemos hacer. Plantear estrategias de afrontamiento, realizar acompañamiento, asesorías y sensibilización en el interior de las instituciones. El maltrato infantil no es un tema nuevo, no es un tema que recién se está abordando. Es algo que viene desde hace ya muchas generaciones y pareciera que sin importar cuánto tiempo pase, cuántos estudios hayan, cuántas casuísticas se registren, cuántos nuevos tipos de maltrato se registren, pareciera que no se hace nada al respecto. Y la cultura de la negligencia y el de no involucrarse sigue predominando hasta ahora. Muy bien, entonces sería bueno de poder sensibilizar o psicoeducar a los padres de familia para poder así que ellos puedan saber en qué momento o cuál sería la mejor manera de poder actuar frente a a los diferentes maltratos infantiles que puede haber y las instituciones que pues, o sea, son responsables de ello, ¿no? Para salvaguardar la salud mental del niño. A ver, psicóloga Yasmín, algo que quiera aportar. Sí, justamente tenía una curiosidad por ahí. Bueno, dentro de nuestra formación es algo que nos inculcan de que existen ciertos protocolos y demás, pero a ver, eso es la teoría, eso es donde todo, digamos, todos convivimos en un ambiente como psicólogos y sabemos que este es un tema importante y también la actuación es importante, pero quizás por ahí, psicólogo Pedro, cuando usted se involucró con la institución en la cual labora, ¿lo formaron para esto? ¿O digamos que fue un tema que está ahí aislado y solo se toca cuando ya sucede? No, solo se toca cuando ya sucede. Es decir, yo tengo experiencia por el tema de haber laborado en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Era nuestro pan de todos los días. Sucedía todo el tiempo. Y se trataba de, ya la cultura de la negligencia, como me gusta llamarla, ya estaba demasiado arraigada ahí. De plano se nos solicitaba que ignoráramos cualquier tipo de acción a emprender sin antes solicitarla con un superior, y nuestros superiores ya tenían órdenes de sus superiores de no involucrarnos, puesto que atraer la polémica hacia la institución está prohibido. Ahora, en los colegios en los que yo he trabajado, no se nos da ningún tipo de capacitación al respecto. Por el contrario, la única indicación que tenemos al momento de detectarlo es comunicarlo a nuestro superior, que podría ser el director de la escuela. Y el director de la escuela sabría cómo manejarlo. Que podría decirse que no lo manejaban de manera efectiva. Lo comunicas y pues ya la institución verá si pues realiza algo o no, ¿no? Tú cumples con comunicarlo.
Nada Ya. más. Muchas gracias pues por esa respuesta bastante realista, pero también bastante lamentable. Pero es una realidad que afronta nuestro país e incluso muchos otros. Y bueno, a ver, ya saltándonos un poquito de ese tema, me gustaría mencionar algo que es el tema de la sobreprotección de padres a hijos, o en este caso de los apoderados a los niños. Yo muchas veces cuando entro a redes sociales y pues últimamente se ven bastantes casos de desapariciones, de secuestros y bueno, otras situaciones lamentables que suceden en las instituciones educativas. Y muchas veces veo comentarios de los padres, por eso no quiero que mi hijo se salga, por eso voy a, digamos, acompañar a mi hijo a donde sea o no lo dejo salir o demás. ¿Usted considera que se podría considerar la sobreprotección como una forma de maltrato? Por supuesto. No directamente el maltrato más común, como los ejemplos que hemos visto durante esta entrevista, pero sí es una forma de maltrato intervenir de manera tan negativa en el desarrollo de un niño. El objetivo de los padres siempre será el de enseñar y proveer. Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de sus casas. Tienen problemas al realizar actividades solos o al relacionarse con los demás. A veces escucho casos de adolescentes o adultos que se ponen tensos o pueden llegar a tener hasta crisis ansiosas cuando quieren decir que no, cuando no quieren salir a algún lado o pedir algo solos. Es una consecuencia de haberlos tenido sujetados o como se les llama niños burbuja todo este tiempo con ese cinturón de protección y de no haberlos dejado experimentar y por lo tanto aprender. Sí considero que es una muy mala práctica, que muchas veces no se le da la visibilización que necesita. Correcto. Muchas gracias por su respuesta. Efectivamente, creo que en lugar de protegerlos y crear un ambiente seguro, simplemente los vuelven más inseguros, temerosos a lo que hay afuera, temerosos a lo nuevo que podrían aprender, temerosos a experimentar. Y sin duda es una situación negativa, negativa en su desarrollo. Psicóloga Yadira, por ahí quizás podría profundizar un poquito en esto. Bueno, así como bien recalco, los dos mencionan, pues es importante dejar que el niño pueda descubrir tanto su entorno social como a él mismo, ya que eso va a fortalecer su autoestima, que eso va a implicar tener un buen desarrollo, tanto en la infancia como durante todas las etapas de la vida. Pasando a ello, vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿De qué opina sobre el hecho de que en la familia se normalicen los gritos, las burlas, muchas veces los golpes, como una forma de crianza? Es una de las peores prácticas que se pueden realizar para un niño, especialmente porque este niño puede llevar estas actitudes a sus otros entornos y normalizarlo. Aunque ahora existe mucha información sobre este tema y al menos un grupo de la población ha logrado obtener acceso a esta, es decir, es consciente de que esto está mal, muchas veces se ignora que todo lo que tú puedes decir como padre hacia tu hijo efectivamente es una forma de maltrato, la cual encasilla dentro del maltrato físico y emocional, donde afectan de forma directa el bienestar emocional y psicológico del menor. Y también se pone en riesgo su integridad física en la mayoría de los casos. Cosas como culpabilizar, amenazar, coaccionar, ignorar, desacreditar al otro, hostigar, acosar, aislar, irrespetar la opinión, etcétera, son todas conductas que se incluyen dentro del término agresión verbal por medio de insultos y descalificaciones. Esta es una muy mala práctica. Sí, bueno, como bien mencionan también que la familia es el pilar fundamental donde brinda cariño, afecto, confianza, y eso va a hacer que el niño también pueda tener una buena autoestima, un buen desarrollo. Aparte de ello, que cuando un niño pues suscita o vivencia en una familia, por ejemplo, gritos, golpes,
violencia hacia la mamá, este niño va a absorber así como una esponjita todo ello y como usted bien menciona que lo va a aplicar en su entorno, más se podría decir en la escuela o inicial, ¿no? Ya que él va a practicar lo que ha visto en casa, o sea, va a empezar a golpear a sus compañeros y él va a creer que es algo normal. Cuando le van a querer, por ejemplo, le van a gritar, pues él va a creer que se actúa con golpe y creo que eso está mal. A ver, psicóloga Yasmín, no sé si quiere aportar. Bueno, prácticamente me han robado las palabras. Efectivamente, en pleno 2022, al menos yo no puedo creer haber escuchado de mis colegas o incluso a veces, una que otra vez haber presenciado estos casos donde me toca entrevistar a los padres y ellos me dicen, y yo cuando les pregunto, ¿cómo educas a tus hijos? Pues yo nada más les alzo la voz porque a veces simplemente entro en cólera y no me puedo controlar y ellos no me hacen caso porque ellos sí o sí me tienen que hacer caso y bueno, si no lo hacen, pues igual solo les jalo un poquito el pelo, eso no les va a afectar en nada, pero son formas, digamos, bastante invisibilizadas en algunos casos, pero sí, sin dudas también se deben considerar una forma de maltrato. Y bueno, ya casi culminando, y bueno, ya habiendo tocado las características, por ahí unos cuantos factores, también las experiencias, ahora nos toca tocar el punto de ¿qué podríamos hacer frente a esto? ¿Cómo se podría evitar el maltrato infantil? ¿Qué acciones podríamos tomar? Los padres deben aprender a generar un buen vínculo con sus hijos desde la infancia, desde la más temprana edad, o al menos tener conversaciones con ellos todos los días, preguntarles cómo se sienten, qué hicieron o qué es lo que van a hacer, siempre respetando la intención del menor de comunicarse también. Tampoco hay que forzar nada. El punto de todo esto es que la comunicación se vuelva algo normal y sea fácil de abordar temas mucho más complejos en un futuro. Formarse para disponer de los conocimientos y de los recursos adecuados para detectar situaciones de riesgo, en nuestro caso como profesionales, y sensibilizar a los padres y madres sobre las consecuencias asociadas al castigo físico y proporcionar las pautas de la educación positiva. Yo personalmente tengo una opinión un poco impopular en este tema y es que para mí la ignorancia en pleno 2022 es una opción y pareciera que la gente sigue tratando de escoger la ignorancia con la ignorancia. Los medios de información están ahí, pero aún así es nuestra responsabilidad como profesionales, independiente de lo que nosotros podamos pensar, seguir compartiendo estos conocimientos y hacer lo posible para prevenir que esto pase. Claro, y sobre todo de parte de los padres, digo, hasta entonces tú has criado de una forma a tu hijo, ves que se sigue comportando igual, ves que los golpes, los jalones de cabello, los gritos no funcionan. ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué no intentas otra cosa? Ya hay información sobre eso. No sabes qué hacer. Puedes buscar en internet, si por ahí quizás se te permite justamente acudir a un especialista en este tema para que te asesore y te apoye, sobre todo para que pues es un buen padre, estás criando a una persona, esa persona va a tener un rol importante en la sociedad a futuro, entonces lo ideal sería darle una crianza adecuada y evitar todo tipo de maltrato que pueda sufrir. Psicóloga Yadira, una opinión final por ahí. Sí, bueno, creo que la confianza va a ser lo más esencial y primordial, ¿no? Y que si hay confianza va a haber una buena comunicación, pero no practicar una comunicación agresiva de gritos o insultos, sino una comunicación asertiva donde tanto papá, mamá e hijo compartan sus pensamientos, sus ideas y de poder unir esos pensamientos o ideas para así realizar algo mejor y aportar en la vida personal de su hijo. Eso sería todo. Bueno, ya antes ya de culminar,
bueno, como siempre se publica un pequeño post en la página del centro donde nos pueden dejar unas cuantas dudas, preguntas por ahí que tengan, en este caso para el entrevistado. Psicóloga Yadira, te voy a pedir por favor que me apoyes con esas preguntitas. La pregunta de Erika Torpoco. ¿De qué manera puede influir el maltrato psicológico ocasionado por los progenitores en el desarrollo del niño? Una de las maneras más comunes de detectar el maltrato, además de las actitudes negativas asociadas con él, como puede ser el aislamiento, mucho se habla del absentismo en el colegio, pero no muchos notan el hecho de que el joven no quiere irse del colegio. Tiene mucha tendencia a seguir caminando o quedarse fuera de los alrededores del colegio, solo por el hecho de no volver a su casa. También puede ser la imitación, los conceptos que él normaliza como violencia en su casa, los puede llevar a su entorno dándole un comportamiento agresivo y hostil a sus compañeros. Y lo que no se entiende, puesto que estos comportamientos son castigados, es que no es que el niño la persona maltratada sea mala o busque maltratar, sino que es lo que él ha vivido, es lo que él entiende como normalidad. Se castigan este tipo de comportamientos, pero no se busca hacerle entender de que no está bien. Y al solo castigarlo, solo puede generar más violencia. Claro, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. De Greta Pierina Ramos García, que menciona de qué medidas de intervención se recomienda para prevenir o erradicar el abuso infantil. Como padres, informarse sobre estrategias de cómo mantener una buena relación con sus hijos, cuáles son las consecuencias, cuestionarse cuáles son las consecuencias que puede tener lo que estoy haciendo yo como padre en la vida de mi hijo, tener una constante comunicación con el segundo entorno, que viene a ser el colegio. El primer entorno es la familia, el segundo es el colegio del paciente, del niño. Cómo reacciona, qué es lo que hace. Y para nosotros como profesionales, impartir estos conocimientos. Tengo muchos colegas que toman la iniciativa de hacer escuelas de padres 3 veces por semana y eso ayuda bastante a padres primerizos o a padres que no están en una situación de paternidad planeada, a reducir, si bien no erradicar, reducir los factores de riesgo para que el maltrato infantil no se produzca. Genial. Pasamos a la siguiente pregunta de Ángela Caterine Jono Bonifacio, de cómo podemos prevenir el maltrato infantil dentro del hogar. Lo mismo que respondí hace un momento, el mantener una comunicación con su niño, respetar a su hijo. Muchos padres, en su afán de no cometer errores, buscan forzar situaciones en donde él y el niño tienen que comunicarse, pero lo único que pueden lograr a raíz de eso es que el niño se aleje aún más. Tienes que detenerte, respetar los tiempos y el espacio de tu hijo y tratar de que todo sea de la manera más natural del mundo para que el niño, en caso tenga una mala actitud o tenga algún problema, no decida resolverlo por su cuenta y pueda contar con su padre. Genial. Pasamos a la última pregunta de Iván Ninahuanca Torres. ¿De qué factores favorecen al maltrato infantil dentro del hogar? Eh, la falta de planeación familiar, muchas veces la pobreza, ignorancia, y la falta de comunicación y una mala relación de padres a hijos. Por eso mi énfasis en mantener una muy buena relación con ellos. Sí, muy bien. Agradecerle por compartirnos sus experiencias, tanto como profesional y bueno, aclarando un poco las preguntas. Agradecerle por ello y por su tiempo, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Muchas gracias también, igualmente.
Entonces eso sería todo por el día de hoy. Agradezco la participación del psicólogo Pedro Ruiz, también el acompañamiento de la psicóloga Yadira. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por las preguntas. Y bueno, espero se lleven un poquito de este conocimiento de acá también y que logren aplicarlo en casa. Eso sería todo. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.